Oramos en esta mañana, Padre, en esto venimos delante de tu presencia a darte las gracias. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, nos presentamos ante ti, Señor Dios Todopoderoso, como personas necesitadas, como personas, mi Dios, que estamos aprendiendo cada día. Queremos ser, mi Dios, guiados por tu Espíritu Santo. Queremos ser enseñados por tu bendita palabra. Queremos, mi Dios, ser edificados y por supuesto queremos avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Te ruego, Padre Santo, que nos dé la sabiduría y el entendimiento por sobre todas las cosas, Señor mi Dios, que tu dirección no nos pueda faltar en esta mañana y que esta clase de hoy sea una clase de bendición para nuestras vidas y que este conocimiento pueda, Señor, sumar a nuestro crecimiento espiritual. Todo te lo ponemos, Padre, en tus benditas manos. En el nombre de Jesús, por favor, enséñanos. Amén. Bien, vamos a continuar, amados hermanos, con el capítulo 3, capítulo, capítulo 3, Gloria a Cristo, de nuestro curso de Antiguo Testamento. Eh, antes, antes que empecemos la clase, quiero hacer unos pequeños anuncios o unos recordatorios con respecto a la clase de crecimiento espiritual. Había prometido yo que íbamos a entregar una temática para el proyecto, pero no lo he hecho porque como en una primera sección muchos se matriculan, entonces uno no puede correr a repartir temas, porque siempre hay personas que se van saliendo, entonces el problema es que para asignarle un tema yo, por ejemplo, vaya, al hermano Melvi, yo tengo que seleccionar el tema, tengo que buscarlo, seleccionarlo y entregárselo. Al principio se matricularon más de 60 alumnos, entonces no es fácil encontrar 60 temas que hablen de crecimiento espiritual, es bien complicado. Pero se han ido saliendo algunos y he estado revisando tareas. Hay unos que no mandan tareas. Entonces, de ello me voy formando un perfil de qué alumno tengo. Entonces, todo alumno que no esté debidamente matriculado, que no haya pagado su matrícula, no le voy a asignar temas porque no sé si va a seguir, entonces me va a hacer trabajar de puro gusto. Entonces me voy a concentrar con todos los alumnos que están matriculados y eh, que estén conectándose, porque una cosa es que pague su matrícula y otra cosa es que se perdió de las clases, ¿verdad? O sea, no mandó tareas, es un cometa, entonces tampoco puedo trabajar así. Necesito trabajar con personas que estén formalmente pendientes de su clase, que si no se pueden conectar en vivo, pues mandan capturas de que están recibiendo las clases y que están sacando sus resúmenes, ¿verdad? De lo que se está explicando en la clase. Eso yo lo tomo como un alumno que está pendiente de la clase. Entonces, hermanos, yo ya para el jueves, con la ayuda de Dios, no ha sido fácil, voy a asignar la temática y pues ya ustedes saben que tienen que hacer un pequeño informe del tema que se les va a entregar para que así pueda el alumno ir trabajando y en base al prontuario pueda ir entregando su proyecto. Entonces, el jueves vamos a asignar esos temas, jueves por la tarde, después de la clase. Y ese mismo jueves les voy a compartir la guía de repaso para el examen número uno, que según el prontuario es el 31 de marzo, ¿verdad? Ese examen va a subir a partir de las 2 de la tarde y va a tener hasta las 11:59 de la noche, ¿verdad? De ese mismo día para tiene que tomarse su tiempo para entregar el examen, por supuesto, sin libro abierto, sin la guía a la par, ¿verdad?
allá Dios con usted y usted con Dios. Entonces, ese jueves se entrega la guía de repaso y tendrá prácticamente 7 días hábiles o 8 días para la fecha de que se va a publicar el examen. Estos exámenes valen 30 puntos. Realmente que el puntaje no es tan relevante porque el sistema que nosotros usamos de evaluación es en base a 100. Entonces, si usted, digamos, saca de 30 puntos, saca 15, hizo 50% de 100. Entonces, si saca 30 de 30, hizo 100% de 100. Entonces, eso es lo que evaluamos. Yo hago mis exámenes de 30 puntos, hago 15 preguntas. Eso es súper fácil. Usted solo le da clic y si contestó equivocadamente, automáticamente sale tachado, no puede volver a responder. Entonces, estos exámenes son prácticos. Ahora, todos deben de estar en Classroom. Si no está en Classroom, no le va a llegar el examen nunca, porque eso va a su correo. Por eso yo les envío un enlace de los tablones como unas 10 veces para que se unan y entonces todo alumno que esté allí va a llegarle su examen. Si yo miro alumnos hasta el 30 de marzo, si yo veo alumnos que nunca han mandado tareas y que nunca han hecho nada, los voy a eliminar de Classroom, no le va a llegar el examen, porque así debe ser. Esto es para formarnos, no para deformarnos. Es para ordenarnos en el Señor, porque hemos estado desde febrero, ¿verdad? Dando instrucciones, 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 para que los alumnos se vayan alineando con el sistema de evaluación y con la forma de recibir las clases, ¿verdad? Entonces, el próximo jueves, con la ayuda de Dios, le entrego los temas. Ahí le voy a dar un escrito en Classroom para que usted mire lo que va a hacer, le da unas pequeñas instrucciones, cómo va a venir el video. El video también lo puede subir a la página de Facebook que también le mandamos un hermano, un coso ahí, ¿cómo se llama? Un enlace para que se una, eh, para que se una a la clase, ¿verdad? Entonces, el que no esté, pues me avisa para podérselo mandar. Voy a mandar de nuevo los enlaces de Classroom, voy a mandar de nuevo los enlaces de Facebook para que usted pues se pueda unir, ¿verdad? Espero en Dios que todos acudan a esto. Bueno, entonces estamos listos. Jueves 24 se publica la guía de repaso y el jueves será asignada la temática para el proyecto de crecimiento espiritual. Vamos al capítulo 3. Recuerde, capítulo 3 siempre marcarlo en el prontuario. El video ya no se va a publicar como lo hacíamos antes. Hemos cambiado un nuevo sistema. Ahora lo que hacemos es grabamos todo lo que está en la pantalla, todo lo que está aconteciendo en la pantalla de la laptop, para que el alumno vaya viendo con más claridad por dónde va el profesor. Yo aparezco en una recamarita pequeña, en un recuadro pequeño, dando la explicación, por supuesto, y usted va a ver lo que está aconteciendo en mi laptop cuando suba el video, ¿verdad? Es más claro, tenemos menos problemas de audio, tengo un pequeño micrófono aquí que me ayuda, entonces el audio sale excelente, no vamos a tener ningún problema, ¿verdad? Bueno, entramos a la clase conquista y posesión de Canaán. Ya sabe las preguntas al final de la clase. Conquista y posesión de Canaán. Mire, hay unas cosas aquí en este panorama, mis hermanos, que no es que vaya a necesitar una interpretación profunda de todo el material. No, no. Hay unas cosas que sí, hay otras cosas que son meramente teoría, ¿verdad? Entonces vamos a ver este panorama desde Josué hasta el primer libro de Samuel, ¿verdad? Primer libro de Samuel, digamos que Josué, pues viene siendo, bueno, digamos que Josué viene siendo como el primer juez y Samuel viene siendo el último juez, ¿verdad? De la era de los posterior a Moisés. Entonces vamos entrando ahí, usted va ubicándose con su PDF, su material, ahí va el encabezado, Josué
conquista de la tierra prometida, autor y fecha. La tradición judía dice que Josué es el autor del libro que lleva su nombre. Hay dos versículos en el libro que mencionan escritos que tienen conexión con él. Por ejemplo, está Josué 18, verso 9, capítulo 24 y verso 26. Allí habla de que Josué, ¿verdad? Tiene que ver, vamos a ver al libro de Josué. Bueno, alguien que me ayude ahí, por favor. A mí es bien complicado porque tengo la mesa ocupadita. Alguien que me ayude, por favor, con Josué 18:9 y otro hermanito que me ayude con Josué 24:26, solamente para corroborar este dato. Recuerde que los datos en la Biblia a veces son inciertos, pero cuando hay una conexión un poco acertada, entonces vale la pena revisarlo. Uno que me lea Josué 18:9, por favor, ahí encienda su micrófono y lo lee. Fueron pues aquellos varones que recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Ok, gracias. Entonces ahí está hablando que Josué es prácticamente el protagonista, ¿verdad? De todo esto que se refiere a la conquista y posesión de Canaán. Veamos qué dice el capítulo 24, verso 26, por favor. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Gracias. Bueno, ahí está claro, Josué escribió estas palabras, ¿verdad? Él pues tuvo esa instrucción, considero, de parte de Dios. Bueno, los israelitas invadieron Canaán aproximadamente en el año 1405. O sea, es una aproximación, 1405. Algunos versículos de Josué muestran que el autor vivió durante el tiempo que Israel conquistó Canaán. Por ejemplo, dice, lea Josué 6, verso 25. Este versículo muestra que el autor vivió en el mismo tiempo de Rahab. ¿Quién escribió sobre la muerte de Josué? Josué 24, 29 al 30. Bueno, vamos a ir viendo esos textos entonces para que vayamos ubicándonos con el autor. Empecemos por Josué 6, 25, por favor. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y Uh-huh. a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué hacia enviarlos que había enviado a reconocer a Jericó. Amén. Gracias. Ahora veamos, eh, bueno, ahí vemos prácticamente lo que hizo Josué con Rahab, o sea que prácticamente son contemporáneos y por supuesto Josué y Rahab están dentro del mismo tiempo del escrito del libro de Josué. Ahora vamos a ver quién escribió sobre la muerte de Josué. Veamos Josué 24, versículo 29 al 30, por favor. Amén. Sí, hermano. Y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Amén. Bien, entonces Josué muere de 110 años, ¿verdad? Josué muere de 110 años y pues completó, digamos, no al 100% la obra, pero se aproximó bastante. Algunos de los ancianos que haya vivido más que él pudo haberlo registrado. Es muy probable. O sea, tampoco nos vamos a ganar la estrella de oro en decir, bueno, el que terminó el libro de Josué fue fulano de tal. No, realmente estos datos son para llenar una historia, ¿verdad? Y para llenar un recurso histórico que está en torno al autor y a la muerte de este autor. Josué muere cerca del 1375 a.C.
tenía 110 años de edad. Así que podemos fijar la fecha de la escritura del libro aproximadamente entre los años 1370 hasta el 1375. Entonces estamos viendo un promedio de 5 años aproximadamente que se necesitaron para escribir el libro de Josué. Vamos avanzando. Título, tema y propósito. Hemos estudiado la ley de Moisés o los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Ya saben que son Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Ahora estamos comenzando nuestro estudio de los 12 libros históricos. Miren, 12 libros históricos, desde Josué hasta Esther. Josué es el personaje principal de su libro. Después que Moisés murió, Josué dirigió al pueblo a cruzar al Jordán. Entonces ellos iniciaron la conquista de Canaán y se establecieron allí. El libro de Josué abarca de 25 a 30 años de la historia de Israel. En las escrituras hebreas, Josué es la primera parte de una sección llamada los profetas. Esta sección incluía a los profetas anteriores y a los posteriores. Los profetas anteriores eran 4 libros: Josué, Jueces y los 2 libros de Samuel. Los 2 libros de Samuel como un solo libro, y libro primero y libro segundo de Reyes como un solo libro. ¿Por qué se referían a estos libros históricos como profetas en las escrituras hebreas? Porque registran el cumplimiento de lo que Dios profetizó que haría mediante Abraham. Por eso eran llamados los primeros profetas. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente anunciaron o vieron y vieron el cumplimiento de lo que Dios dijo que haría por medio de Abraham. Entonces, acá en este fragmento tenemos prácticamente que el libro de Josué abarca un promedio de 25 a 30 años de la historia de Israel, y que las escrituras, que también este libro es parte de los 12 libros históricos que comprenden los libros desde Josué hasta Esther, ¿verdad? Creo que no sé en qué parte del material suyo aparece unos cuadros o unas tablas donde están los libros, ¿verdad? Los clasificados en las 3 secciones. Creo está la ley de Moisés, están los libros proféticos, están los libros históricos, ¿verdad? Ahí están establecidos. Bueno, vamos avanzando. ¿Qué pasa con el contexto histórico? ¿Qué pasa en las condiciones de Canaán? Cuando vemos el contexto histórico de un libro, de cualquier libro de la Biblia, yo recomiendo, y lo vengo diciendo desde que enseño en el Instituto Bíblico, si usted va a leer un libro, por favor, que sea en una Biblia de estudio. ¿Por qué? Porque la Biblia de estudio contiene contexto histórico o trasfondo histórico. Tiene características personales que se resaltan en el libro, tiene tema, tiene palabra en profundidad, notas. Entonces el contexto histórico nos ayuda a nosotros a ver cuáles eran los sucesos que estaban ocurriendo en el momento en que se llevó a cabo el escrito sagrado. ¿Qué situaciones se estaban presentando en torno al autor, en torno a los destinatarios? ¿Qué era aquello que estaba sucediendo? Eso se llama contexto histórico. Y con una vez que usted lo entiende, yo recomiendo leerlo unas 3 veces o 4 veces para tener en mente el panorama que estaba sucediendo en el momento del registro del texto. Así nosotros podemos darle respuesta a una de las preguntas que se hacen muchos intérpretes. ¿Por qué se dijeron esas palabras? Entonces, cuando nosotros analizamos todo esto, ¿verdad? Nosotros conocemos lo que encontramos el significado de las palabras. Josué comienza cuando Deuteronomio termina. Los israelitas estaban acampando y el río Jordán se encontraba entre ellos y la tierra prometida. Alcanzaban, dice, a ver la tierra prometida. Ya Moisés había muerto y había dejado el liderazgo de Israel en manos de Josué.
Las ciudades de Canaán, la mayoría de la gente de Canaán vivían en ciudades seguras, eran ciudades fortificadas, ¿verdad? Las ciudades cananeas eran frecuentemente construidas sobre colinas y rodeadas de altos y gruesos muros. Prácticamente era impenetrable eso. El gobernador de una ciudad regía el área alrededor de ella. La gente en una ciudad amurallada podía resistir a los enemigos por mucho tiempo si tenían agua y alimento suficiente. Así que parecía difícil que los israelitas pudieran conquistar Canaán, pero Dios tenía un plan. Podemos sacar una conclusión de aquí, y la conclusión es que cuando tú estás en el propósito de Dios, cuando tú estás en el plan de Dios, por muy difícil que se vea lo que tú vas a hacer, Dios tiene un plan para tu vida. Dios hará algo a través de ti y dará una puerta de salida para eso, o dará el medio necesario para que usted lo pueda alcanzar. Todos conocemos la historia de Jericó y eso lo vamos a ir viendo adelante. ¿Cómo fue cómo Dios actuó a favor del pueblo de Israel? A veces en la vida nos encontramos con situaciones complicadas, con desafíos muy grandes, con desafíos fortificados. Pero Dios, que está sobre nosotros y que va delante de nosotros, siempre abrirá caminos por donde no lo hay, siempre hará veredas por donde no existen, quitará el tropiezo, quitará el estorbo, derribará los muros y, como dice el cántico, quitará las piedras y los espinos y romperá cadenas para que su pueblo ejecute su obra. Y esto es lo que nosotros podemos sacar de esta información. Las ciudades de Canaán eran impenetrables, amuralladas, ¿verdad? Así como el muro que quería construir Trump. Amuralladas, impenetrables, pero para el poder de Dios no hay nada que pueda sostenerse en pie. Vamos a ver qué tipo de religión existía en esos tiempos. Recuerde que el pueblo que se está acercando que está en la frontera ya de Canaán, este pueblo posee una religión monoteísta. O sea, el monoteísmo es la religión que adora a un solo Dios. Los cananeos eran politeístas, o sea, adoraban muchos dioses. El dios El, era su dios jefe y lo llamaban Padre, Toro y Creador. Los cananeos también adoraban a Asera, la esposa de El. Ellos decidieron llamar al hijo principal de El y Asera Baal, que significa Señor. En otras conclusiones que hemos investigado, Baal era el señor del trueno y la tormenta, ¿verdad? Y controlaba también los cultivos. Eso está en el capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Los cananeos creían que Baal reinaba como rey de los dioses. Mire, él era el padre creador, pero Baal era el rey de los dioses. También creían que Baal controlaba el cielo, es decir, la atmósfera, la temperatura, la lluvia, controlaba la tierra y controlaba también el nacimiento de los niños, o sea, la fertilidad de las mujeres y la fertilidad del hombre, por supuesto. Entonces, ahora podemos nosotros tener un poquito de claro en nuestra mente por qué Dios avergonzó a Baal en los días de Elías, por qué Dios prácticamente lo derrotó en su propio campo de juego, porque ese era el pensamiento cananeo y esa era la teología cananea en la que estaba prácticamente descarriado Israel en los días de Elías, ¿verdad? Seguimos. Las historias de Canaán contaban que los dioses eran crueles y perversos. Muchas costumbres religiosas de los cananeos reflejaban la naturaleza de sus dioses. Los arqueólogos creen que esta gente sacrificaba a sus niños, tenían rameras religiosas y adoraban serpientes. Bueno, una de las cosas abominables de los cananeos,
o de la religión que adoraba a Baal es que, según los estudiosos, el rito de adoración al dios del trueno era un rito prácticamente eh, muy abominable. Una pareja sostenía relaciones íntimas en una plataforma de piedra frente a todas las personas que se unían al rito de la adoración. Entonces, por eso es que Dios mandó que los sacerdotes tuviesen ropa interior. Yo recuerdo un texto donde dice, y te harás calzoncillos de lino que bajen desde tus hombros hasta tus pies, o sea, como una pijama por dentro del ropaje del sacerdote, para que, para que no muestres tus vergüenzas cuando hagas el oficio del sacrificio. ¿Qué pasaba con los sacerdotes cananeos? Bueno, ellos no usaban ropa interior y hacían una danza, subían por unas gradas a una plataforma y ahí mostraban prácticamente las vergüenzas. Entonces, de estas cosas Dios no quería que Israel se mezclara y por eso había establecido único, ¿verdad? Un orden de culto, eh, un orden de culto en donde, hermanos, el ministerio sacerdotal fuese único. Dios le dijo a Israel, yo quiero que seas único. No te mezcles, no te mezcles con los cananeos, no te mezcles con las naciones en derredor a la tierra que tú vas. O sea, por eso Dios estableció un orden único en donde el servidor de Dios, en donde el adorador, en donde el sacerdote, el ministro de Dios fuese distinto de los demás. El culto cananeo era una abominación, el acto cananeo era una abominación. Con ese acto le decían a Acera y a Baal, esperamos que tú con esta ofrenda traigas fertilidad a los vientres de nuestras mujeres y a nuestros maridos, por decirlo así. Y así con ese acto abominable, ellos supuestamente le entregaban esa ofrenda al Dios de ellos, ¿verdad? Lo mismo pasaba en tiempos del apóstol Pablo en Asia, en Éfeso, en Corinto, donde los templos a las diosas del amor rendían culto a través de un acto de intimidad llamado fornicación, ¿verdad? Bueno, eso es un poco de lo que significaba el culto a Baal y a Acera, lo que realmente le esperaba a Israel, que si se mezclaba con estas naciones, por eso la orden fue, no dejes nada vivo. Dios quería establecer a la nación de Israel, a su pueblo, en un territorio prácticamente solamente ellos, pero Dios sabía que no acontecería y por eso dio instrucciones claras en su ley. Bueno, esto era prácticamente un panorama de lo que es la religión. Por eso Moisés volvió a escribir la ley y volvió a leer la ley para que cuando entrasen a la tierra prometida, el conocimiento de la ley fuese claro y preciso en los corazones de los jóvenes. Ellos sabían que la cultura cananea y su religión era abominable. Era abominable. Algunos creen que los niños eran estrellados contra las paredes de los lugares sagrados que ellos nombraban y otros niños eran puestos en las bocas yo recuerdo de un toro de hierro que construyeron y adentro había fuego y ponían a los niños en la boca del toro y ahí morían los niños quemados. Bueno, eso era parte de la religión cananea, religión a la cual Dios abominaba y por eso llevó a Israel para barrer. O sea, el tiempo de los cananeos había llegado a su fin y la orden era exterminarlos prácticamente para que esa religión abominable desapareciese. Vamos a ver un poco el trasfondo de Josué.
O sea, cuando hablamos del trasfondo del autor, hablamos quién era él, quién es él, de dónde salió él, o sea, si se formó o no se formó, se preparó, fue estudiado o no fue estudiado, qué hacía cuando Dios lo llamó. Todas esas cosas son parte del trasfondo. Al principio Josué se llamaba Oseas, que significa salvación. Eso está en Números 13, 8 al 16. Pero Moisés le cambió el nombre por Josué. Vemos que esta práctica de cambiar los nombres de las personas en la cultura israelita viene desde los tiempos de Moisés. Josué no se llamaba José, sino que se llamaba Oseas. Lo mismo hizo Jesús cuando le cambió el nombre de Simón a Pedro. Entonces vemos que es una práctica cultural de ellos de cambiar el nombre, pero este cambio del nombre tenía un significado. Moisés le cambia el nombre a Josué por una palabra hebrea que significa el Señor salva. Josué significa el Señor salva. El nombre Jesús viene de esa palabra, pero en griego. Josué era un líder bien preparado y fue esclavo en Egipto. O sea, Josué tiene una experiencia marcada en su vida. Fue esclavo en Egipto, fue partícipe del Éxodo, fue contemporáneo de Moisés, vio las cosas que Moisés hizo. Prácticamente su liderazgo, hermanos, estaba comprobado. El liderazgo de Josué estaba comprobado, tenía trayectoria, tenía un recorrido, tenía un testimonio aprobado, tenía características especiales para ser un líder, había tomado experiencia a la par de Moisés, fue testigo ocular de los prodigios de Moisés o de Dios por mano de Moisés, estuvo allí en el monte de Sinaí, como dice aquí el registro, cerca de Moisés. En otras palabras, se había ganado el liderazgo. El liderazgo nominal nunca, casi cuando solamente es nominal por ser nominal, o sea, el pastor pone a fulano de tal como líder solo porque se lleva bien con él, casi que no le va a funcionar. Pero cuando hay un liderazgo, un líder que se ha ganado eso, ¿verdad? A través del esfuerzo, del testimonio, de la madurez, de los frutos, porque ha dado frutos, un líder tiene que tener frutos. Entonces, ese nombramiento de liderazgo o de líder le ayudará mucho a crecer. Josué vio los milagros que Dios hizo para liberar a Israel. Pasó por el mar Rojo como por tierra seca. Estuvo con Moisés en el monte de Sinaí cuando Dios le dio a Israel los 10 mandamientos. En Refidín, en el desierto, Josué guió a Israel a la victoria contra los amalecitas mientras Moisés oraba. Fue en aquel momento cuando el viejito empezó a decaer, sus brazos empezaron a bajar y Israel empezó a retroceder. Y ahí pues dos siervos tremendos, que ahí los puede encontrar en la cita bíblica, los sentaron en una piedra y levantaron los brazos del profeta e Israel pudo vencer a los amalecitas. Como uno de los 12 espías, Josué descubrió muchas cosas sobre Canaán y demostró gran fe cuando declaró a Israel que ellos podían tomar la tierra. Yo le voy a decir una cosa en esta mañana. Ser líder no es fácil. Ser líder es muy, muy delicado. Es una responsabilidad muy grande. Demanda mucha responsabilidad ser un líder. No podemos nombrar líder a cualquiera. No podemos nombrar líder a alguien que habla bonito. No podemos nombrar líder a alguien que es bueno en las finanzas con su pastor o con la iglesia. Debemos nombrar líder a alguien que llena los requisitos, alguien que tiene trayectoria, alguien que está puntual, alguien que es responsable, alguien que tiene compromiso, alguien, hermano, que se congrega todo el tiempo, no llega una vez al mes a la iglesia. Alguien, hermano, que está al pie con su pastor en la obra, que llora cuando su pastor llora,
que triunfa cuando su pastor triunfa, que es leal a espaldas de su pastor. No es leal enfrente, porque enfrente todo el mundo te puede ser leal, pero a la espalda te puede clavar el puñal. Ese debe de ser un líder. Moisés tenía problemas del habla, usted ya sabe la historia, dice que era tartamudo. Eso dice la Biblia. Pero el liderazgo debemos entregárselo a las personas que nos han brindado frutos y nos han llenado los requisitos para merecerlo. En esa área, yo creo que la iglesia está en déficit, porque se ha nombrado un montón de personas a priori, solo porque actúan como estaba actuando en aquel tiempo Samuel, por vista, por vista. Este es el ungido de Jehová. No, porque miraba a Sama, tremenda hombrón. Este es el ungido. Y le dijo Dios, no, tú ves lo que te apunta a tu nariz, pero yo veo el corazón. Yo veo el corazón. Yo veo lo que tiene por dentro. ¿Quién es por dentro? Ahí veo yo, dice el Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos darle liderazgo a personas que han venido con una trayectoria. Amén. Que han venido una trayectoria. ¿Qué pasa cuando un hermano llega a una iglesia y viene de otra iglesia? Ya inmediatamente lo ponen de líder. Solo porque dice, no, yo allá hacía, yo allá era, y no le conoce los frutos, no le conoce el récord, no le conoce quién es, ni investiga quién es, y ya le dio liderazgo y le puso la célula o le puso el grupo de reunión familiar y le dio autoridad y después, hermano, le hizo un desastre. Hay que entregarle el liderazgo a las personas que nos demuestran que son dignos de esta confianza. Vamos a ver la entrada a Canaán. Josué 1:4. Vamos a ver la entrada a Canaán. Los primeros 4 capítulos de Josué hablan de la entrada de los israelitas a la tierra de Canaán. En el capítulo 1, Dios le prometió a Josué que tendría éxito. Pero esta promesa venía con una condición. Josué tenía que obedecer las instrucciones en la ley que Dios dio mediante Moisés. Sujeto a Dios y con su presencia, Josué comenzó a dirigir la nación. Era tiempo para que Israel entrara en la tierra prometida. Es importante que un líder cuente con el respaldo de Dios. Es importante que un líder cuente con el respaldo de Dios. Cuando un líder no tiene el respaldo de Dios, no le funciona nada. Aún esté en la iglesia más organizada y más preparada de donde usted viva. Pero si esa persona no tiene el respaldo de Dios, no puede ser un líder. Porque todo lo que le dé lo va a echar a perder. Así de sencillo. Yo he visto personas, he visto pastores o personas que han puesto a pastorear y les dan gente y les dan de todo y hasta local y todo les dan y no le funciona. En lugar de crecer, más bien se le van las ovejas. En lugar de aumentar, se le van las ovejas. ¿Por qué se le van las ovejas? ¿Por qué en lugar de prosperar decrece? ¿Por qué en lugar de aumentar más bien resta? Porque no tiene el respaldo de Dios. Así es esto. Usted puede dar un seminario para capacitación de líderes o para pastores, pero no quiere decir que dentro de todos ellos tienen el respaldo de Dios. Dios va a respaldar a los que llama. Dios va a respaldar a los que llama. Especialmente si han sido llamados para una obra grande, como lo es un pastoreo. Los cananeos habían escuchado muchas historias sobre el gran poder de Dios y sabían que Dios había ayudado a los israelitas en muchas batallas. El pueblo de Jericó tuvo miedo de Dios y de su pueblo. Josué envió, hermanos, a 2 espías a Jericó sobre el lado occidental del río Jordán. Estos espías estuvieron
supieron por una mujer llamada Rahab que la gente de Canaán temía a Israel. A saber que los perseguían, Rahab escondió a los espías en su casa hasta que estuvieron seguros. Bueno, esta astucia y esta fe de Rahab le costó salvar su vida y la vida de su familia, ¿verdad? Ella ayudó para que Josué y para que los espías de Josué fuesen salvados, porque los buscaban para asesinarlos. Vamos viendo la conquista de Canaán. Josué y los israelitas pelearon muchas batallas para conquistar la tierra prometida. Eso está en Josué capítulo 5 al capítulo 12. Estos capítulos cuentan sobre estas batallas. Hubo 4 circunstancias que les recordaron a los israelitas que se encontraban en la tierra prometida. 1. Construyeron un monumento de piedra que les recordaba que Dios separó las aguas del río Jordán. O sea, cuando pasaron el Jordán, la instrucción fue sacar 12 piedras del fondo del río y al otro lado del río construir un monumento con esas 12 piedras en conmemoración de que Dios abrió las aguas caudalosas del Jordán, porque en ese tiempo que Israel pasó, dice que cuando los sacerdotes planten sus plantas de sus pies sobre las aguas, entonces el río se va a abrir. Y según cuenta la historia judía, en ese momento las aguas estaban desbordadas, ¿verdad? Había un desborde del río y estaba caudaloso. Entonces, cuando los sacerdotes entraron con el arca, inmediatamente las aguas se abrieron, ¿verdad? Se contuvieron en 2 muros y así pudieron pasar, o se contuvieron las aguas, Israel pudo pasar. Bueno, ese es parte de los grandes prodigios de Dios a favor de su pueblo. Otro recordatorio, celebraron la Pascua para recordar el rescate de Dios de Egipto. O sea, este recordatorio era permanente. Era permanente. Israel debía recordar esto permanentemente. Así como nosotros cuando celebramos la Santa Cena, recordamos la muerte del Señor y anunciamos al mismo tiempo su retorno. Con la celebración de la cena, nosotros, hermanos, estamos recordando que alguien murió por nosotros para pagar el precio del pecado. Así fue lo que hizo Israel en aquel tiempo. Recordaron que comieron la Pascua y que esa misma noche Dios les dio la libertad de la esclavitud. Tercero, circuncidaron a todos los varones en Gilgal, lo cual mostró que ellos eran el pueblo santo de Dios. Bueno, ya sabemos que la señal de la circuncisión es la señal del pacto mosaico, aunque la circuncisión viene desde tiempos de Abraham, pero Dios utilizó esto por señal de adhesión al pacto mosaico, ¿verdad? Todo varón debía estar circuncidado. Entonces, cuando ellos hicieron esto, prácticamente le dijeron a Dios: nosotros nos identificamos con el pacto que tú hiciste con nuestros padres cuando salieron de Egipto y pertenecemos al pacto tuyo y por derecho tenemos acceso a las bendiciones del pacto. Dejaron de recibir el maná. Esto hizo que comieran las cosechas que se cultivaban en la tierra. O sea, hasta el momento de poseer la tierra, Israel seguía recibiendo el maná. Una vez que entraron a la tierra, poseyeron la tierra, empezaron a tomar posesión de los cultivos, las cosechas y todo eso. Entonces ya no fue necesario el maná. Entonces estas cuatro acciones nos muestran, ¿verdad? Nos muestran todas estas circunstancias que acontecieron en la conquista de Canaán. Bueno, vamos avanzando. Hay otras aquí. Además de estas 4 circunstancias, Josué se encontró con un ángel del Señor
y le preguntó si estaba con Israel. Alguien que me vaya localizando Josué 5:14, por favor. Y le preguntó si él estaba con Israel o con los enemigos. No, contestó el ángel, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Vamos a ver entonces Josué 5:14, por favor. Amén. Amén. La palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice: Amén. Él respondió: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Amén. Gracias, hermano. Bueno, habíamos visto al principio que las ciudades de Canaán eran ciudades fortificadas, amuralladas, eran prácticamente complejos impenetrables. Y Josué estaba pensando, hermano, estaba, como decimos acá en Honduras, mire, quebrándose la mente, cómo hacer para conquistar estas ciudades, porque la orden estaba allí. Dios le dijo, entra y toma la tierra. Pero estaba esa parte, ¿cómo hago? Es allí donde tenemos que orar y decirle, Señor, bueno, aquí lo único que puede abrir las puertas eres tú. ¿Cómo hago, Señor? Yo tengo el llamado, tengo la comisión tuya, tengo tu palabra, tengo tu respaldo, pero necesito tu intervención divina en esto. Y en ese momento apareció un varón muy extraño, con una espada desenvainada en la mano, y Josué se le acerca y le dice que quién eres. Si eres de los nuestros, le dijo, o eres de los enemigos. Y el ángel, el ser angelical o celestial, por decir así, dice, no, dice, yo vengo como el príncipe. Note que la palabra príncipe es con P mayúscula, príncipe del ejército de Jehová. Príncipe del ejército de Jehová. Él viene con un mensaje de Dios para decirle a Josué, esto es lo que tú tienes que hacer para conquistar la tierra, la ciudad de Jericó. Inmediatamente Josué, al recibir el mensaje, al recibir la identificación del ser angelical, se postró delante de él, lo adoró. Es el único registro que vemos en donde si es un ángel, aceptó adoración, cosa que lo hemos visto a lo largo de la Biblia, que nunca aceptan adoración, porque no es el atributo para ellos recibir adoración, sino que son consiervos nuestros, ¿verdad? Que están a la lucha con nosotros en esta tierra por el reino de Dios. Entonces, la pregunta que surge aquí, ¿quién era este varón que se apareció a Josué? Algunos eruditos piensan que era el Cristo preencarnado. Apocalipsis 19 se refiere a Jesús como el líder de los ejércitos del cielo, según el capítulo 19 que usted puede ver ahí, Apocalipsis 19:11, cuando él viene con los ejércitos celestiales. Entonces, todo se resume y apunta a que este personaje glorioso era el Hijo de Dios antes de venir a la tierra a morir por los pecadores. Bueno, otros observan que también se hace referencia de los ángeles como capitanes sobre los ejércitos celestiales. Este puede ser un buen tiempo para citar Deuteronomio 29:29. El ángel le recordó a Josué que las batallas eran de Dios y no de él. Esto se aplica a nosotros. Bueno, sí, pero el asunto es que el factor aquí es adoración. Solo mire quién lo estaba adorando. Lo estaba adorando el líder de Israel. El líder de Israel no era un chihuín, no era una ovejita recién convertida, no, era el líder de Israel. Hombre que había visto la gloria de Dios en el monte Sinaí, hombre que vio el poder de Dios glorificado y manifestado en el Mar Rojo, miró cómo salió agua de la peña, vio cómo, vio cosas grandes. ¿Cómo era posible que si estaba un angelito parado ahí, lo iba a adorar? No, con un hombre con el conocimiento de Dios que tenía este hombre,
no era así nomás, sintió la presencia de Dios. Sintió la misma gloria de Dios que la que sintió en el monte de Sinaí cuando Dios le entregó las tablas a Moisés. Fue la misma presencia que sintió cuando aquel varón le dijo: yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Amén. Y le repitió las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés. O sea, era el Logos viviente. Era el Cristo glorioso antes de encarnarse aquí en esta tierra, ¿verdad? Él sea la gloria y la honra. Entonces, dejamos eso. Dios visitó personalmente a su siervo. Por eso le digo, cuando Dios llama a alguien, tiene el respaldo de Dios donde se pare. Le digo por experiencia personal. Donde se pare, Dios lo va a respaldar. Dios abrirá puertas. Dios caminará con él. Dios entrará donde él entra. Dios saldrá de donde él salga. Dios se parará con él donde él se pare. En otras palabras, el respaldo es total. Y aquello que el siervo no pueda hacer, Dios lo hará por él. Por eso hay que caminar con Dios. Vamos a ver las batallas en el centro de Canaán por la posesión de la tierra. Eso está en los capítulos 6 al 8. Las batallas en el centro de Canaán fueron contra las ciudades de Jericó y la tierra de Ai. El milagro de la derrota de Jericó demostró a Israel que Dios usaría su poder sobrenatural a favor de ellos. Fue una señal de la promesa que Dios les daría la tierra entera. Teniendo en cuenta aún la batalla de Jericó, Dios les dio a Israel una orden extraordinaria. Les dijo que no guardaran ningún objeto de esa ciudad. O sea, cuando entraron a la ciudad. Pero un israelita llamado Acán desobedeció y guardó oro, plata y un manto hermoso, y los enterró bajo el piso de su tienda, la arena. Un solo pecado cometido por un solo hombre ocasionó la derrota de Israel en la tierra de Ai. Acán y su familia fueron apedreados, según Josué 7. Nunca olvide el peligro de un pecado. Nunca olvide el peligro de un pecado. En otras palabras, con el pecado no se puede jugar. Es como quererle, hermano, sobarle la cabeza a un cascabel enrollado. Eso no se puede hacer. Eso no se puede. La Biblia dice: vence lo malo con el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence lo malo con el bien. La Biblia dice también que no nos expongamos a la tentación. No nos expongamos al pecado. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este cuerpo terrenal. Podemos ser tentados, podemos ser seducidos y podemos caer, hermano. Entonces, por tanto, hay que tener cuidado. No juguemos con el pecado. Acán desobedeció. Acán se apoderó de un lingote de oro, de plata y de un manto babilónico y enterró su tesorito debajo de la tierra. Claro, la mujer lo vio, los hijos lo vieron, todos se dieron cuenta. Todos se dieron cuenta, todos estuvieron de acuerdo. Uno de ellos que hubiese ido a decirle a Moisés, a Josué, mira, Josué, yo voy a ser honesto, es mi papá y todo lo amo, pero él desobedeció la ley de Dios. ¿Y qué pasó? Él agarró un lingote, esto y lo metió bajo la arena. Ese hombre se hubiera salvado. Todos murieron porque todos estuvieron de acuerdo. Con Dios no se juega. No, es que Dios es misericordioso, Dios nos ama y como dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy voy a pecar, mañana me voy a reconciliar. Como decimos en Honduras, aunque querés petate y querés colchón. No se puede jugar con el pecado. Dios no tolera el pecado. Ama al pecador, pero no tolera el pecado. Y al que peca deliberadamente, dice el libro de los Hebreos, una cosa le queda, ¿verdad? Una horrible expectación de fuego. Bueno, batallas en la parte sur de Canaán. En el sur de Canaán, Israel derrotó a los amorreos, otro grupo de gente llamada los gabaonitas. Engañó a Israel. Los israelitas no fueron sensibles a la dirección de Dios, sino que por el contrario
dependieron de su propia sabiduría y firmaron un tratado de paz con los gabaonitas. Por ese tratado Israel no destruyó las ciudades de Gabaón, más bien forzaron a los gabaonitas a ser siervos, cortando leña y cargando agua para ellos. Entonces algunas de las otras ciudades de los amorreos atacaron a los gabaonitas. Eso está en Josué capítulo 10. Israel peleó y Dios hizo llover piedras grandes de granizo para matar a estos enemigos. Ese mismo día Josué oró y Dios le dio horas extras de luz del día a los israelitas, teniendo así más tiempo para terminar con la derrota de los amorreos, ¿verdad? Este fue un prodigio grandioso cuando Josué le ordenó al sol y a la luna que se detuvieran, porque el sol ya se estaba escondiendo y la luna ya estaba apareciendo, porque es el ciclo ordenado por Dios en el universo. Y Josué usó su autoridad, gloria a Dios, y esto produjo que hubiesen más minutos de claridad para que Israel acabara con sus enemigos. Bueno, ahí está Israel haciendo acuerdos de paz y todo eso. La orden no era esa, la orden era exterminio total, pero Dios en su misericordia le dio el pase a Josué y a Israel por no destruir a los gabaonitas, y bueno, después empezaron los problemas. Bueno, ahí terminamos el libro de Josué, un panorama. Por supuesto, usted en casa, usted lo puede leer, los capítulos, si usted quiere, puede leer los capítulos de respaldo para que pueda tener un poquito más de amplitud. Vamos a hacer un receso. Vamos a hacer un receso para que luego entremos al libro de Jueces, posesión de Canaán, y luego pues sigamos avanzando. Son las 10, a las 10:20 continuamos. Bien, vamos a continuar, hermanos. Ubiquémonos nuevamente. Estamos entrando al libro de Jueces, libro que, bueno, aquí vamos a ver algunas cosas en donde se usa la palabra ciclo, ¿verdad? Es el ciclo donde los israelitas comienzan bien y terminan mal. Objetivo A, explicar el ciclo de fracaso de Israel durante los jueces y dar un ejemplo. Objetivo B, comentar sobre cada uno de los jueces importantes y Abimelech. Ok, entramos entonces, autor y fecha. El Talmud judío nombra a Samuel como el autor del libro de los jueces. Note también que Samuel continuó ministrando como juez y sacerdote a lo largo del reinado de Saúl. Eso lo puede ver usted en la figura 3.14 allí en su material. Las palabras "en estos días no había rey en Israel" aparecen 4 veces en Jueces. Ahí está la cita. Estos versículos sugieren que Samuel escribió Jueces después de que Saúl llegara a ser, en el año 1050 antes de Cristo, llegara a ser rey, ¿verdad? El primer rey. Cuando el autor lo escribió, no se había hecho la toma de Jerusalén que se registra en Jueces 1:21. David conquistó a Jerusalén venciendo a los jebuseos aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo, en segundo libro de Samuel capítulo 5 verso 7. Así que podemos calcular que Samuel escribió Jueces entre el 1050 y el 1000 antes de Cristo. Bueno, vamos a ver qué significa esto del Talmud. Como esta clase está quedando grabado aquí, voy a tirarle una diapositiva para que usted
vea que es el Talmud. No, no creo que esté en su material, porque creo que esto lo pegué yo de Google. El Talmud judío dice instrucción o enseñanza en hebreo. Es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías. O sea, cuando habla de discusiones rabínicas, habla de interpretaciones a las leyes que fueron dadas en la Torá, ¿verdad? Esas son discusiones de algunos rabinos. El Talmud no tiene autoridad bíblica, ¿verdad? No tiene ninguna autoridad, solo es un compendio de discusiones, de interpretaciones que se han dado a través de la historia por los rabinos. También se registra aquí sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichas parábolas, dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso, elaborado entre el siglo III y el V por eruditos hebreos de Babilonia y la tierra de Israel. Bueno, todo esto prácticamente nace en el exilio babilónico de Israel. Ahí nace el Talmud como una recopilación de pensamientos, de opiniones, y ya puede ver usted allí de parábolas. Todos estos son como comentarios a las leyes que fueron dadas a Moisés. Eso es el Talmud, ¿verdad? Para el judaísmo son importantes tanto la tradición oral es la ley, ¿verdad? Conocido como la ley escrita, la Torá, los primeros 5 libros, y el Talmud tienen su origen último en tradiciones orales, habiendo sido compilados, redactados y escritos, conforman la tradición escrita del judaísmo. Si bien varios conceptos expresados en el Talmud de un modo evidente provienen de Agadot y de Midrashim, ¿verdad? Es decir, relatos y narraciones propios de la tradición oral hebrea. El Talmud extiende, discute, cuestiona, explica y complementa el Tanakh, pero no puede por definición contradecir a la parte más importante o esencia de la misma, a la Torá. Bueno, el Tanakh es del Antiguo Testamento en hebreo. Para que usted tome una idea, no es una clase de judaísmo, sino que simplemente es que esta palabra se conoce mucho, el Talmud, y es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Bueno, entonces vamos avanzando. ¿Qué pasa con el título y los propósitos de Jueces? Jueces describe a los que gobernaron después de Josué. Parece que los líderes de peso van desapareciendo, van muriendo, ¿verdad? Durante esos 400 años, Israel era un grupo de tribus. Cada tribu se gobernaba a sí misma, según Jueces 2, verso 10, verso al 14. El libro de Jueces tiene dos propósitos. Uno, registra la historia de Israel entre Josué y Samuel. Es un registro histórico del pueblo de Israel entre los libros de Josué y Samuel. Segundo, da a conocer el ciclo espiritual de Israel en Canaán. Se negaron a obedecer a Dios y se volvieron a los ídolos y a la inmoralidad. Bueno, este pueblo judío, hermano, es inyugable. Es inyugable. Así que Dios envió a otras naciones para conquistarlo. Después de algunos años de esclavitud, Israel clamó a Dios y él envió un libertador. En libertad nuevamente adoraron a Dios, pero pronto el ciclo de pecado comenzó otra vez. ¿Por qué? Porque cuando moría el juez, Israel se volvía a descarriar. O sea, Israel ocupaba la policía para estar bien delante de Dios. A eso se le llama ciclo, ¿va? A eso se le llama ciclo. Entonces, Israel era subyugado, era sometido, invadido por grupos que ellos mismos dejaron, ¿verdad? Ellos mismos dejaron esas naciones. Entonces, estas naciones, Dios permitía que ellos los invadieran para volverlos a acorralar y hacerlos acercar hacia Él. Porque hay lecciones que solo en el dolor se aprenden. Entre algodones, cuando todo va bien, casi que nadie quiere humillarse ante Dios. Pero cuando Israel, mire cómo son las cosas, cuando Israel estaba en bonanza,
estaba el juez con ellos, dándole directriz al pueblo, dándole ordenanzas al pueblo, guiando al pueblo, llevándolo en una buena ruta. Israel era pastoreado e Israel respondía a Dios. Una vez que moría el pastor o el juez, volvía a descarriarse el pueblo. Terminaba un ciclo y venía otra consecuencia de su pecado, y de nuevo, después de estar sometidos, volvían a clamar, volvía a enviar Dios un libertador a su pueblo. Qué amor de Dios por Israel, es increíble. Y volvía a repetirse el ciclo, ¿verdad? Entonces, así eran las condiciones del tiempo de los jueces. Inciso A, ahí está, Jueces capítulo 1, del versículo 1 al 3 hasta el capítulo 6. Miremos las áreas no conquistadas y el círculo de fracaso de Israel. Dios mandó a Israel en las áreas no conquistadas. Dios mandó a Israel que sacaran a todos sus enemigos de la tierra, pero ellos no obedecieron completamente. Había todavía algunos cananeos morando allí después de la conquista de Israel. Estos enemigos se quedaban en fortalezas que Israel nunca conquistó y causaron muchos problemas al pueblo de Dios. Jueces 2, 1 al 3. Por eso le digo que la orden no se cumplió al 100%. Algunas veces los cananeos trabajaban para Israel y les pagaban impuestos, pero cuando Israel dejó de caminar con Dios, sus enemigos los vencieron. Es que nadie podrá ver la luz del día apartado de Dios, especialmente cuando ese alguien ha sido conocido por Dios. Pues alguien que no conoce a Dios, hermanos, pues ya se sabe. Pero una persona que ha conocido a Dios, que ha caminado con Dios, que ha gustado la buena palabra, que ha gustado el Espíritu Santo de Dios, y de ahí se aparta a pecar deliberadamente, hermano, no crea que va a ver la luz del día. Vamos a ver el círculo. Bueno, esto era Israel. Amén. Esto era Israel. Esto fue lo que aconteció, lo que sucedió por no haber cumplido las órdenes de Dios. Como le dije en los comienzos, Dios quería que Israel se estableciese en una posición o una ubicación geográfica en donde solo ellos fueran, en donde no hubiese más nadie. ¿Por qué? Por todas estas cosas y por el mismo Israel. Por el mismo Israel. Por eso Dios le dijo eso. Pero como Josué no cumplió, sino que se puso a hacer tratados de paz, ahí acuerdos bilaterales o internacionales, y esos quedaron ahí agazapados. Esa gente fue usada por Satanás para desviar al pueblo de Dios del pacto, y así sucesivamente las consecuencias llegaron una tras otra. Alguien que peca, tarde o temprano le llegarán las consecuencias. El círculo de fracaso de Israel. Vez tras vez, los israelitas tuvieron el mismo problema. Los cananeos que moraban en la tierra influyeron al pueblo de Dios a adorar ídolos. Mire usted a dónde los arrastraron. Después de conocer al único Dios real en la historia, en la existencia, estos eran seducidos por otros a adorar ídolos de piedra. Increíble. Esto causó que Dios enviara naciones enemigas a conquistar Israel. En esos tiempos difíciles, Israel se arrepintió y clamó a Dios. Él contestó sus oraciones y levantó un juez para librarlos. Israel le sirvió a Dios por un tiempo, pero después de unos pocos años, el ciclo comenzó nuevamente. Eso lo encontramos en Jueces 2, versículo 15 al 19. Por favor, léame esa cita bíblica, hermano. Jueces 2, versículos 15 al 19. Por favor. Amén. Lea. Pues 15 dice la palabra de Dios. Jueces 2. Por donde quiera que 2:15. 2:15 al 19. Amén. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. Ajá. Para mal,
como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Amén. Amén, gracias. Pero mire lo que dice el 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él. El pecado tiene consecuencias terribles. Tiene consecuencias terribles. Dios nos ha llamado a una consagración. Dios se ha revelado a nuestras vidas para que seamos su pueblo santo. Su gracia no es licencia de libertinaje para que andemos pecando y degradando el nombre de Dios y su gran evangelio. Hoy en día el cristianismo ya no le pesa pecar ante Dios. Ya no sienten en el corazón que le fallan a Dios. Hoy la gente peca deliberadamente y hacen sus cosas pecaminosas como que si nada. Como que si Dios se fue de vacaciones y no está al tanto de nuestros actos. La Biblia dice que el ojo de Jehová está puesto sobre todos aquellos que le aman. No podemos escondernos de la presencia de Dios, aunque pusiésemos nuestro hogar entre las estrellas, de allá nos derribará Jehová. Entonces, eso es lo que aconteció con Israel. Pecó deliberadamente, quebrantó el pacto, violó las leyes de Dios, leyes que prometieron cumplirlas, violentaron, y las consecuencias fueron terribles. Nadie que juegue con el pecado le va a ir bien. Absolutamente. Por eso el Señor nos llama a la consagración, nos llama a prepararnos, nos llama a que la palabra del Señor more en abundancia en nosotros, para que eso sea como una fuerza interna y nos ayude a decirle no al pecado. Eso es lo que aconteció con Israel. Se alejaron de Dios, se apartaron de Dios. Mientras el juez los pastoreó, todo va bien. Pero una vez muerto el juez, Israel se descarrió. O sea, era imposible por razones externas que Israel obedeciese la ley de Dios. Era necesario que Cristo viniera al mundo. Era necesario que el Espíritu de Dios viniera a morar en la iglesia. Porque por dentro es donde Dios quiere gobernar al hombre. Las prácticas externas de un ritualismo judío no pudieron darle la clave al pueblo para poder servir al Señor. Gracias a Dios, hermano. Nosotros tenemos la palabra revelada. Tenemos 66 libros de la Biblia completos. Algunos no sabemos quiénes los escribieron, no importa.
Lo que importa es que tenemos un compendio escritural sagrado, divino, autoritario, que tiene poder, que sana el alma afligida, que le da la capacidad de poderle responder las demandas de Dios. Es la palabra la que nos ayuda a decirle, Señor, heme aquí. Es la palabra la que nos ayuda a rechazar el pecado y amar lo justo y lo santo. Es la palabra la que nos transforma, la que nos cambia, la que nos permite, hermanos, poder llevar el yugo de Cristo en nuestras vidas. Ella es la que hace obras grandiosas en nuestro interior. Debemos amarla, debemos atesorarla, debemos leerla, debemos meditarla, debemos compartirla, debemos pregonar esta palabra, porque no es palabra de hombre. Israel le falló a Dios. Israel abandonó el pacto de Dios. Israel jugó con Dios y sus consecuencias fueron catastróficas. Pero en todos estos ciclos, en todo esto vemos que la misericordia de Dios es tan grande y no acumula ira para el día siguiente. Las veces que Israel fue sometido, esas veces clamó, gimió y Dios estaba presto para escucharlo. Es irrepetible, es inimitable. No se puede imitar ese amor de Dios, solo se recibe. 6 jueces importantes que liberaron a Israel. Eso está del capítulo 3, verso 7 hasta el capítulo 16. El libro menciona un total de 13 jueces. De estos 13, el libro dice poco sobre 6 jueces menores: Samgar, Tolá, Shair, Isbán, Elom y Abdón. Casi que no se dice mucho de estos jueces. Jueces registra que el ciclo de pecado de Israel sucedió 6 veces. El pecado de Israel los llevó a ser esclavos de las naciones cercanas. Estas naciones enemigas les robaron tierra, cosecha y animales. Algunas veces forzaron a Israel a pagar impuestos. Oiga, fueron sometidos, fueron despojados de su soberanía y fueron sometidos porque su pecado los hizo ir lejos. Cada vez que Israel se arrepentía y clamaba a Dios, él levantaba un líder importante o un juez para libertar a Israel. Dios hizo maravillas por medio de estos 6 jueces. Ellos mostraron el poder de Dios y les recordaron a los israelitas que Dios mantenía su parte del pacto cuando le obedecían. Entre estos jueces podemos mencionar a Sansón, a Gedeón, a Débora, ¿verdad? Dentro de estos 6 jueces, no sé si alguien pues, me puede ayudar ahí con los nombres de los jueces, me lo escribe en el chat, excelente, se lo voy a agradecer, no me lo sé todo, pero estos otros jueces que son parte de la historia importante de Israel, entre ellos está Gedeón, Sansón, está también Débora, ¿verdad? Que fue una mujer, una profetisa, y creo que hay otros nombres ahí, no los recuerdo, pero fueron importantes, gracias, Otoniel, gracias. Otoniel es otro, yo sé que hay otros más allí, fueron hombres importantes. Barak no iba a la guerra si la profetisa Débora, ¿verdad? Ahod, Gedeón, Abimelech, Jefté, Sansón. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Gracias por ayudar. Excelente. Entonces, vemos su papel importante en la historia de Israel. ¿Por qué? Porque estos hombres y mujeres amaban a Dios, amaban su pacto, peleaban lo que Dios peleaba, celaban lo que Dios celaba, repudiaban lo que Dios repudiaba. Y ellos ayudaron mucho al pueblo de Israel a enderezar sus pasos en el pacto y en el camino de Dios. Estos hombres y mujeres fueron importantes. Bueno, ahí nos despedimos del libro de los jueces y entramos al libro de Ruth. Entramos al libro de Ruth. Alabado Dios. Estos libros son cortos, una historia de la gracia de Dios. Bueno, este libro de Ruth registra
una historia muy sentimental, ¿verdad? Muy sentimental. Las mujeres, las hermanas se identifican mucho con estas historias así porque tocan el corazón. Título y propósito. Ruth es el personaje principal del libro. Ella era una mujer piadosa de Moab, o sea, era una mujer gentil. Era una mujer gentil, ¿verdad? Ruth era una mujer gentil. Entonces, era moabita, quien tuvo gran fe y amor para el Dios de Israel. La ley le prohibía ser parte de Israel. Su historia nos enseña que Dios se complace en mostrar misericordia a las personas de todas las naciones. Ruth, como Rahab, eran gentiles. Ambas fueran antecesoras del Mesías judío, Mateo 1:5. Léame por favor, hermano, Mateo 1:5 y verá que en la genealogía ancestral del Mesías están estas dos mujeres, Ruth y Rahab. Mateo 1:5. Lean. Salomón engendró de Rahab a Booz. A Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Amén. Gracias. Ahí está la conexión sanguínea del Mesías, donde estas mujeres fueron incluidas y por supuesto fueron justificadas, ¿verdad? Claro, fueron justificadas de su paganismo y se convirtieron al judaísmo. Entonces, Ruth, amén, Ruth era la nuera de Noemí. Yo creo que las hermanas saben la historia, usted me puede ayudar a mí, yo no me sé toda la Biblia, yo solo soy alguien que repite, pero según la historia, Noemí era la suegra de Ruth y Ruth estaba casada con un hijo de Noemí y ese muchacho, esa persona murió y Ruth se apegó tanto a Noemí que dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Yo no me voy a alejar de ti. Había un amor muy bonito. Su historia nos enseña que Dios se complace en mostrar misericordia a las personas de todas las naciones. Una cosa es que Dios amaba a Israel y otra cosa es que Dios odiara a las naciones. Por supuesto que no. Lo que Dios quería hacer a través de Israel es que Israel iluminara las naciones gentiles. Dios no amaba el paganismo. Dios no amaba la idolatría, lógico, la repudiaba. Pero cuando vemos estas historias de misericordia, donde Dios a través de su misericordia justificó a estas personas y las hizo parte de su pueblo, vemos entonces que, hermanos, vemos que el amor de Dios es incomparable. Ambas fueron antecesoras del Mesías. Asombroso. El autor, las escrituras no identifican al autor del libro de Ruth. La tradición judía en el Talmud, que ya vimos que es el Talmud, nombra a Samuel como el autor. Bueno, hay posibilidades que fuese Samuel. No podemos asegurar nada. Solo va a quedar allí. ¿Qué pasa con la fecha? El primer versículo de Ruth comienza: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ruth 1:1. Entonces vemos la historia de Ruth sucedió en el tiempo de los jueces. Amén. O sea, no es que terminaron los jueces y empezó la historia de Ruth. No, la historia de Ruth está dentro del tiempo de los jueces. Pero el último capítulo de Ruth nos da una genealogía desde Booz, ¿verdad? Que es la persona que termina casándose con Ruth, pariente de Noemí, y termina en David, el rey. Por lo cual muchos piensan que el libro se escribió durante el tiempo de David. Otra posible razón. Vamos avanzando. ¿Qué pasa con el contexto histórico de ese registro sagrado? Los tiempos de los jueces eran tiempos pecaminosos y oscuros. Entonces la historia de Ruth desde esos días ha sido como una estrella que brilla en la oscuridad. La historia comienza con una pareja judía, Elimelech y Noemí, saliendo de Judá. La hambruna los obligó a salir en búsqueda de alimento, por lo cual viajaron a Moab.
una nación al oeste del Mar Muerto. Bueno, vamos avanzando entonces. ¿Qué pasa con las enseñanzas que encontramos en el libro de Ruth? Son 6. 1. Ruth es uno de los 2 libros bíblicos con nombre de mujer. El otro libro es Esther. 2. La historia de Ruth brilla como una estrella en los tiempos oscuros de los jueces. ¿Por qué? Porque es una historia bonita, donde es una mujer que quedó, Elimelech creo que murió, murió también, si usted me puede ayudar, excelente, murió también el esposo de Ruth, quedaron viudas, se hicieron muy amigas, se regresó para su parentela Noemí, pero el pariente más cercano en ese momento era Booz, y según la ley Booz debía redimir a Noemí porque era una mujer viuda, no tenía quien por ella, entonces tenía que redimirla a ella para ayudarle a sobrevivir. Entonces, esta historia por eso es diferente en el tiempo de los jueces, porque el tiempo de los jueces prácticamente es un periodo de recriminación, de juicio por la desobediencia de Israel. Sus consecuencias fueron tiempos terribles en esos días, y esta historia pues cambia, ¿verdad? Cambia la orientación, el curso de la historia de jueces, y nos da otra historia en donde la misericordia de Dios se extiende a una mujer que es moabita y que no tenía ningún arte ni parte en el pacto de Dios, y que la consideraban pagana por ser moabita, ¿verdad? Bien, muestra otra historia, otra enseñanza, muestra que Dios ama a los gentiles y desea salvarlos. Eso siempre ha sido así. Siguiente, enfatiza la redención, así como Booz redimió a Ruth, Jesús nos redime. Así como Booz redimió a Ruth, Jesús nos redime. El libro es famoso por las palabras de Ruth en Ruth 1, 16 al 17. Donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. O sea, estas palabras han marcado la historia en este registro. Es un juramento de lealtad, fidelidad, amor, compañerismo, sinceridad. Cosa que es difícil hallar en estos tiempos. Es súper difícil. Hay personas que están contigo mientras consiguen algo de ti. Una vez que usted ya no le sirve, ya usted es diablo, es apóstata, es perverso, es pecador, es impío, es todo. Y esta historia nos enseña que existe la lealtad, que existe la fidelidad y que existe el amor verdadero. Qué bonito. Último, muestra que la vida puede ser difícil, pero Dios todavía es mi rey, como nos lo recuerda el nombre de Elimelech, ¿verdad? Eso significa Elimelech. Bueno, vamos al inciso A. Noemí y Ruth se trasladan de Moab a Belén. A Belén. Lea Ruth 1, dice ahí. Noemí se quedó viuda y perdió a sus 2 hijos. Bueno, tíreme por favor ahí Ruth 1. Léame ahí, hermano. Capítulo 1 de Ruth. Vamos a ver. Amén. Léalo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue peregrinar en los campos de Moab, y su mujer y todos los hijos suyos. Todo el capítulo. Okay. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos, de sus 2 hijos eran Manlón y Quilión, efrateos y Belén de Judá. Llegaron pues los campos de Mao y se quedaron allí. Y murió
Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab. Ajá. El nombre de una, Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Ajá. Y murieron también los 2, Manló y Quilión, quedando así la mujer desamparada y sus 2 hijos y de su marido. Ajá. Entonces se levantó con su nuera y se volvieron a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Maó que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Ajá. El 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a sus casas de sus madres. Volveos cada uno a la casa de sus madres. El Señor haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. El 9. Que el Señor os conceda que hayáis descansado cada una en casa de sus maridos. Las besó luego, y ellas alcanzaron sus voces y lloraron. Y les dijeron: ciertamente vosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, y oíd mías, he oído que yo ya soy vieja para tener otra vez marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche fuente con varón, y aún diera a luz hijo. Habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. Habéis vosotras de quedarlos sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, no mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. 14 también, profeta. Amén. Y sí, 14. Pero ellas, alzando otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y ella dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y aquí seré sepultada. Así me haga el Señor, y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Amén. Hasta ahí, hermano. Excelente. Muchas gracias. Bueno, ya conocemos parte de la historia, ya prácticamente el trasfondo de todo esto. Es una historia de pura lealtad, fidelidad. El nombre Ruth ha llegado a ser un símbolo de fidelidad, lealtad, mire, y compasión. En inglés la palabra ruthless significa despiadado, es decir, lo opuesto a lo que era Ruth. Noemí y Ruth volvieron a Belén juntas.
Así se traza la historia de estas dos mujeres. Vamos al inciso B, un recuento. Ruth encuentra a Booz en su campo. Ruth capítulo 2. Dice, Ruth salió a espigar para que ella y Noemí tuvieran algo que comer. La ley de Moisés mandaba a los judíos no recoger todo el grano en sus campos, sino que dejaran algo para los pobres, en este caso como Ruth. Dios guió a Ruth a espigar en el campo de Booz. Era pariente de Noemí y segundo pariente cercano que podría redimir a Ruth. El pariente cercano, redentor, estaba para proteger los intereses de los familiares necesitados. Sus responsabilidades incluían, vamos a la siguiente diapositiva, cómo podría Booz redimir a la muchacha Ruth, que en este caso era viuda. Vamos a la siguiente diapositiva. Lo primero que podía hacer en este caso, que pues era casarse con una viuda y proveer un heredero para el hermano o familiar que murió, ¿verdad? Ese registro está en Deuteronomio 25, versos 5 al 10. Ahí usted lo puede leer, ¿verdad? En su casa para meditar bien cómo era esto de la ley de la redención. Número 2, redimir o readquirir la tierra que un pariente pobre hubiese vendido a alguien fuera de la familia, ¿verdad? Por necesidad o por pobreza, pues me deshice de mi labrancita y hoy sí, pues ya quedé sin nada. Entonces, el pariente cercano podía comprar nuevamente esa labranza para volvérsela a dar a su pariente y así evitar la pobreza. Mire qué linda esta ley. Así evitar la pobreza. Nada que ver con la ley nuestra, ¿va? Si te puedo quitar todo, te lo quito. Siguiente, redimir a un pariente que hubiese sido vendido como esclavo. El redentor pagaba el precio del rescate del valor del esclavo y lo recuperaba, le ayudaba a recuperar su libertad. Vengar el asesinato de un pariente. Bueno, allí era prácticamente como la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Y lo siguiente dice, así Noemí cobró ánimo cuando oyó que el Señor había conducido a Ruth hasta Booz. Este es exactamente la mitad del libro de Ruth. Perdón, y en el punto en que Noemí sale de la amargura y entra en una nueva esperanza. Noemí estaba amargada, frustrada y prácticamente desvalida. Inciso C, Ruth habla con Booz en su era. O sea, ¿qué es una era? Una era es donde reúnen el trigo, amén, un campo pequeño, donde limpio, por supuesto, limpio, donde amontonan todo el trigo y ahí lo desbasuran. Ahí lo desbasuran. Usan un gancho de 3 dientes que se llama aventador, ¿verdad? Y agarran el trigo y lo lanzan, ¿verdad? Lo lanzan al aire para ir limpiando el trigo. Recuerde las palabras que dijo Juan Bautista. Él limpiará su era y su aventador está en su mano. Eso es lo que quiso decir Juan Bautista con la manifestación del Mesías, que él venía a limpiar a su pueblo, ¿verdad? Es exactamente donde Ruth y Booz hablaron allí en el campo de limpieza de trigo. Según Ruth 3, Noemí orientó a Ruth para mostrar interés en casarse con Booz. O sea, vemos acá que esta señora, su experiencia, ¿verdad? Su sabiduría, aconseja a la joven viuda para que se case con un hombre, por supuesto, estaba soltero, con Booz, porque Booz era un hombre acaudalado, era un terrateniente, era un hombre muy bendecido, y Ruth era una muchacha joven, sin hijos, que podía formar familia con ese pariente. Entonces, Booz estuvo de acuerdo. Él se encontraba durmiendo, mire qué historia, por eso es que esta historia es bien bonita. Él se encontraba durmiendo cerca a su grano, cegado para protegerlo. O sea, por eso le digo que en la era, cuando limpiaban el trigo con el aventador, ahí iban apartando ya el trigo ya sin casulla, sin basura, qué sé yo, limpio de toda basura, y lo iban acomodando en grupo. Y Booz estaba durmiendo a la par del trigo
cosechado y limpio para que no se lo robaran. Entonces eso indica que en el tiempo de ese juez, ¿verdad? Que habría que ubicar en qué tiempo fue, había peligro de que se robaran las cosechas. Entonces, Booz extendió, dice, Ruth se acostó a los pies de Booz para mostrarle que quería que él se casara con ella. Mire qué bonita esta costumbre. Algo muy limpio, muy honesto, muy sano. Nada que ver con el tiempo de hoy, hermano. Dios mío, hoy las mujeres secuestran a los hombres y los hombres secuestran a las mujeres y no hay costumbre que valga. Ruth se acostó a los pies de Booz. Mire, con eso le dijo, Señor, yo quiero que usted se case conmigo. Hoy le mandan un WhatsApp, ¿verdad? Hoy le mandan un WhatsApp. Booz extendió el borde de su capa. Ojo con esto. Si Booz no extendía la capa sobre ella, no aceptaba. No aceptaba. Era algo muy limpio, muy sano. Entonces, él extendió el borde de su capa sobre ella. Eso es señal de que sí, y que de cobertura y que él la iba a honrar. Esta costumbre era un símbolo que demostraba que él estaba dispuesto a casarse, a protegerla y a cuidarla. Bonita historia para enseñarle a nuestros jóvenes cómo encontrar esposa. Hoy ya no le va a ir a tirar ninguna capa ni nada de eso, pero podemos sacar conclusiones actuales, sanas y correctas para encontrar una buena esposa. Alabado sea Dios. Entonces fue así, amén, fue así, por eso usted puede leerlo en su casa, esta historia muy bonita. Fue así como Booz acepta la proposición decorosa, honesta y muy temerosa y arriesgada de parte de Ruth, porque si Booz dice no hubiese extendido la capa sobre ella y ella hubiera quedado deshonrada por segunda vez. Bueno, en el inciso D vemos que Booz redime a Ruth y se casa con ella. Eso está en el capítulo 4, verso 1 al 17. Booz compró la propiedad que Noemí había vendido y la devolvió a la familia de Elimelech. También él y Ruth se casaron. Al redimir la tierra y casarse con la viuda, cumplió la ley de Moisés, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la genealogía de Fares hasta David, según Ruth, capítulo 4, verso 18. Voy a pedirle a hermana Iris Ordóñez, léame desde el verso 18 del capítulo 4 de Ruth hasta el verso 22, por favor, para que miremos la genealogía. Ruth 4:18. Amén. Dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ran y Ran engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Gracias. Vemos la línea sanguínea del Mesías prácticamente desde la tribu, desde Judá, porque todos estos son descendientes de Judá. Hezrón engendró a Raham engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, que es el marido de Ruth, mire, el marido de la moabita, y Booz, del matrimonio de Ruth y Booz, nació el abuelo del rey David, Obed. Obed engendró a Isaí, que es el papá de David, y Isaí engendró a David. Estos son descendientes directos. Entonces vemos cómo esta mujer llamada Ruth
por haber dicho, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, prácticamente por fe abrazó la fe judía y la ley de Dios. Y esto que se casó con Booz, prácticamente la convirtió en una receptora del pacto mosaico, que también era parte de la ley, ¿verdad? El decir todo esto. Bueno, vamos al libro de Samuel. Vamos al libro de Samuel. El libro de Samuel. Aunque, bueno, me gustaría que este libro de Samuel lo miráramos en la siguiente visita para que este video pueda subir bien, ya que pesaría bastante. Entonces, me gustaría que para la siguiente visita que tenemos en el prontuario dice que el 22 y 29 de marzo tenemos que ver el capítulo 3, la conquista de Canaán. Bueno, vamos a quedarnos aquí en Primera de Samuel, ¿verdad? Vamos a quedarnos aquí para la próxima visita, que sería el próximo martes. Y así pues me queda un poco de tiempo para hacer la tarea y subirla, ¿verdad? No se me quede mucho con las tareas porque veo personas que se están quedando con las tareas y eso hay que ponerle atención porque si no se la va a ir acumulando, hermano. Y si una tarea tiene 45 preguntas y la otra que le llega tiene 30, ya son 75 preguntas que tiene que resolver. Entonces yo le aconsejo a que atienda las tareas para que vaya paso a paso, tarea por tarea. Bueno, nos quedamos acá en Primera de Samuel y en la siguiente visita terminaremos lo que queda del primer libro de Samuel. Aquí me dice a mí que tengo 25 diapositivas abordadas. Me faltan prácticamente 18 diapositivas por abordar. Entonces mejor nos detenemos acá y avanzamos la próxima visita. ¿Alguna pregunta que usted tenga, hermano? Por favor, la puede hacer ahorita. ¿Tiene alguna pregunta o estamos cheque, como decimos aquí en Olancho? ¿Estamos listos con todo? Hermano pastor, Sí, hermano Samuel. solamente para preguntar sobre esto, lo que vimos hoy, ¿va a haber tarea o sería en la otra clase? Buena pregunta. La tarea que voy a hacer, la voy a publicar. Amén, hermano Eugenio. La voy a publicar hoy, pero le va a abarcar el contenido de la otra visita, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo le voy a dar tiempo para que usted entregue la tarea de la visita de hoy y de un solo abarcaría la visita del otro martes. Una sola guía, prácticamente del capítulo 3, una sola guía, ¿verdad? Vamos a escoger las preguntas ahí, porque a veces salen preguntas de que hay que cantar y no, esas cosas no las tomamos a consideración, sino que escogemos las preguntas puntuales, ¿verdad? Abarcaría prácticamente todo el capítulo 3, es decir, la visita de hoy y la visita del otro martes. Yo le daría tiempo suficiente para que usted entregue su tarea. Listo. ¿Otra interrogante? Esta tarea es aparte del cuestionario de la 3 y la 4, ¿verdad? Sí, el cuestionario 3 y 4 creo que es de crecimiento espiritual. Ay, perdón, sí, es verdad. Sí, Sí, es verdad. correcto. Entonces yo lo que voy haciendo es recopilando, porque a veces en un capítulo hay 60 preguntas. Entonces yo recopilo las preguntas más puntuales del capítulo y así pues no ando tirando que 15 preguntas de lo que vimos hoy y otras 15 de lo que vimos la siguiente semana. No, una sola guía de un solo capítulo, ¿verdad? ¿Alguna otra preguntita? Pastor, Sí, solo hermano. para corroborar, ¿cuál fue la última tarea que usted envió? De Antiguo Testamento, No, de crecimiento espiritual.
Fue la guía 3 y 4. ¿Verdad? Guía 3 y 4, una sola guía de crecimiento espiritual. Ahí la puede ubicar en claro. Gracias. Sí. Listo. Listo entonces. Bueno, nos quedamos ahí. Vamos a orar entonces, hermanos. Vamos a orar al Señor para que esto